Capítulo 1. El ser humano siempre ha buscado dominar el mundo exterior, construir ciudades, levantar imperios, conquistar océanos, atravesar cielos y llegar a las estrellas. Pero lo que la mayoría nunca llega a comprender es que el verdadero campo de batalla no está fuera, sino dentro, no se libra en los desiertos, ni en las fábricas, ni en los parlamentos, sino en la mente, en las emociones, en la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Porque el mundo no se transforma con palabras huecas ni con gestos superficiales, el mundo se transforma con el dominio de la psicología del comportamiento humano y con el arte de la inteligencia social. Los que dejaron huella en la historia fueron los que entendieron esta verdad. No solo construyeron máquinas ni escribieron leyes ni diseñaron obras maestras, dominaron primero la naturaleza humana, la suya y la de los demás. Abraham Lincoln no habría mantenido unida a una nación desgarrada por la guerra si no hubiera comprendido la mente de sus enemigos y la desesperación de su pueblo. Thomas Edison no habría iluminado el mundo si no hubiera sabido leer no solo la electricidad, sino el comportamiento de sus colaboradores, la forma en que los hombres se cansan, se frustran, se levantan. Andrew Carnegie no habría levantado su imperio del acero si no hubiera entendido cómo inspirar lealtad, cómo detectar la ambición en otros, cómo mover voluntades. Walt Disney no habría creado un universo de sueños si no hubiera tenido la capacidad de conectar con el niño interior que habita en cada adulto, con la nostalgia de lo que todos deseamos volver a sentir. Henry Ford no habría revolucionado la producción sin comprender primero la psicología del trabajador común y la mente del cliente que anhelaba algo accesible. Nelson Mandela no habría liberado a su nación sin entender la psicología del rencor y la grandeza de la reconciliación. Esa es la fuerza que mueve el mundo, el entendimiento profundo del comportamiento humano. Y, sin embargo, vivimos rodeados de ruido, de voces que hablan sin cesar, de personas que repiten sin pensar, de discursos vacíos que no transforman nada. Hablar menos y entender más es el inicio del verdadero poder. Porque quien calla puede observar, quien observa puede comprender, y quien comprende puede influir. La psicología del comportamiento humano no se aprende en manuales superficiales ni en frases de motivación baratas. Se aprende en la observación atenta de la vida, en el estudio de la historia, en el análisis del presente. Se aprende escuchando lo que otros no dicen, leyendo en sus gestos lo que sus palabras intentan ocultar, interpretando silencios, comprendiendo miedos, reconociendo ambiciones. La inteligencia social no es adulación, no es manipulación burda, no es fingir simpatía, es arte, es precisión, es estrategia. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo empujar y cuándo esperar, cuándo desafiar y cuándo apoyar. En este punto debes entender algo esencial. El hombre que domina la psicología del comportamiento humano no es aquel que controla a los demás con cadenas visibles, es aquel que dirige las voluntades invisibles. Napoleón dijo una vez que los hombres se guían más por la imaginación que por la razón, y tenía razón, no se lidera solo con lógica, se lidera con visión, con emociones, con símbolos que tocan el alma. La inteligencia social es la diferencia entre un genio aislado y un genio que cambia el mundo. Nikola Tesla, con todo su talento, carecía de la inteligencia social que sí tenía Edison. Y aunque Tesla fue visionario, fue Edison quien supo ganarse apoyos, inversores y reconocimiento. El dominio de la técnica no basta si no dominas la mente humana. Por eso tantos talentos se pierden, por eso tantas ideas mueren, porque sus creadores nunca entendieron que el verdadero campo de batalla era psicológico, no técnico. Y aquí es donde empieza tu transformación. Porque tú también, aunque no lideres naciones ni inventes máquinas, necesitas comprender cómo funciona el comportamiento humano, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, en cada conversación. Necesitas aprender a leer más allá de las palabras, a descifrar intenciones, a anticipar reacciones, a manejar emociones. Esa es la llave de la libertad y del poder. Lo que distingue a los que ascienden de los que quedan atrapados no es solo talento ni suerte, es inteligencia social. Es la capacidad de mirar a un hombre a los ojos y entender lo que teme, lo que desea, lo que lo mueve. Es la capacidad de hablar en el lenguaje que la otra persona entiende, aunque no sea el tuyo. Es la capacidad de dominarte a ti mismo para poder influir en los demás. Todo comienza aquí,
Comprender que la psicología del comportamiento humano y el dominio de la inteligencia social no son adornos para gente extrovertida, son las herramientas esenciales de quien quiere dejar huella. El silencio es tu entrenamiento, la observación es tu arma, la empatía es tu llave, la disciplina mental es tu fortaleza. Y cuando unes todo esto, cuando eliges hablar menos y entender más, entras en un nivel de influencia que pocos alcanzan. El capítulo que acabas de escuchar no es un consejo pasajero, es la puerta de entrada a un viaje profundo, un viaje en el que cada lección no será entretenimiento, será transformación. Prepárate, porque a partir de aquí, cada palabra que escuches te obligará a mirarte de frente y a comprender lo que otros no ven. Capítulo 2. La mentalidad es el suelo fértil sobre el cual se siembran todas las demás habilidades, es la raíz invisible que determina la fuerza del árbol que algún día se verá a la distancia, es la matriz desde la cual surgen tus palabras, tus gestos, tus decisiones, por lo tanto, la manera en que impactas en la vida de los demás y en la tuya propia. Porque ningún hombre puede aspirar a dominar la psicología del comportamiento humano ni a manejar la inteligencia social si antes no ha conquistado la batalla interna de su propia mente. La mentalidad es ese filtro silencioso que interpreta la realidad. Dos personas pueden enfrentarse al mismo obstáculo, al mismo fracaso, a la misma crítica, pero una se derrumba y otra se fortalece, y no es porque el obstáculo haya sido diferente, es porque la mentalidad con la que lo enfrentaron no era la misma. Piensa en Thomas Edison y sus miles de intentos fallidos, cualquier otro hombre habría interpretado esos fracasos como pruebas de incapacidad, pero Edison los interpretaba como pasos necesarios, como información que lo acercaba al éxito, y esa interpretación, que nace únicamente de la mentalidad, fue lo que convirtió a un hombre común en el símbolo de la perseverancia creativa. La mentalidad también es lo que distingue al líder del seguidor. Andrew Carnegie, que comenzó su vida en una fábrica como un niño pobre, tenía una mentalidad que lo impulsaba a observar, a aprender, a crecer, mientras otros con las mismas circunstancias se resignaban a una vida de miseria. La diferencia no estaba en las condiciones, sino en la forma en que su mente interpretaba esas condiciones. Esa mentalidad lo llevó a ver oportunidades donde otros solo veían límites, a buscar maestros donde otros buscaban excusas, a convertir el acero en el fundamento de un imperio. La mentalidad es un poder invisible pero implacable, porque determina cómo te percibes a ti mismo y cómo te perciben los demás. Walt Disney fue ridiculizado una y otra vez, fue considerado un soñador infantil, alguien que nunca lograría resultados serios, y sin embargo su mentalidad no se alineaba con esas voces. Él había decidido que su visión era más grande que las críticas, y con esa convicción mental arrastró a miles de personas hacia un mundo que antes solo existía en su imaginación. Su mentalidad era la fuerza de atracción que convencía incluso a quienes al inicio dudaban de él. Pero la mentalidad no solo se mide en tiempos de grandeza, se mide en los momentos más oscuros. Abraham Lincoln enfrentó derrotas políticas humillantes, fracasos financieros devastadores, pérdidas familiares insoportables, y cualquiera en su lugar habría elegido la rendición como interpretación final, pero Lincoln tenía una mentalidad distinta. Veía en cada derrota una preparación, en cada golpe un entrenamiento, en cada caída un llamado a levantarse más fuerte. Esa mentalidad fue la que lo sostuvo cuando tuvo que cargar con la guerra civil más sangrienta de su país, fue la que le permitió mantener su propósito incluso cuando la nación parecía al borde de la destrucción. La mentalidad también es lo que te permite entrar en el terreno de la inteligencia social, porque si tu mente está gobernada por el miedo, por la inseguridad, por la necesidad de aprobación constante, entonces tu capacidad de leer y manejar a los demás estará contaminada por tu debilidad interna. El que no domina su mentalidad nunca podrá influir de manera auténtica, porque será manipulado por el entorno, será dirigido por las opiniones de otros, será un reflejo de lo que el mundo espera en lugar de un creador de realidades nuevas. Henry Ford fue un ejemplo claro de mentalidad inquebrantable. Antes de perfeccionar la producción en masa, fue considerado un soñador que perdía tiempo en experimentos inútiles, quebró empresas, fue señalado como alguien incapaz de materializar lo que prometía. Sin embargo, su mentalidad no se rendía ante esas críticas, su mente estaba anclada a la visión de poner un automóvil en manos de cada familia, y esa convicción mental lo sostuvo hasta que el mundo entero tuvo que adaptarse a lo que él había visto desde el principio. La mentalidad también define la forma en que interpretas a los demás,
y por lo tanto, tu dominio de la inteligencia social. Nikola Tesla, con toda su genialidad, carecía muchas veces de una mentalidad práctica en el terreno social, y eso lo llevó a ser explotado por otros con más astucia en ese campo, como Edison o como empresarios que se aprovecharon de su ingenuidad. La lección aquí es clara: una mentalidad fuerte no solo debe ser creativa, debe ser también estratégica, capaz de anticipar no solo las leyes de la física sino las leyes de la naturaleza humana. Nelson Mandela es quizás el ejemplo supremo de mentalidad, porque no fue el barrotes lo que lo mantuvo cautivo durante 27 años, fue su cuerpo. Su mente, en cambio, permaneció libre, activa, estratégica. Mandela eligió una mentalidad de resistencia y de aprendizaje, convirtió la prisión en escuela, el sufrimiento en entrenamiento, el tiempo en aliado. Y cuando salió, su mentalidad era tan poderosa que no solo pudo liderar un país, pudo reconciliarlo. Esa es la diferencia entre el hombre que se quiebra y el que inspira al mundo entero, la mentalidad. Por eso, cuando hablamos de psicología del comportamiento humano y de inteligencia social, debemos comenzar aquí, en el dominio de la mentalidad. Porque si tu mente es débil, serás esclavo de las circunstancias, pero si tu mente es fuerte, serás dueño de tu destino. Si tu mentalidad está gobernada por el miedo, serás manipulado; si tu mentalidad está gobernada por la convicción, serás líder. La mentalidad es el terreno en el que se siembran tus pensamientos, y esos pensamientos se convierten en palabras, esas palabras en acciones, esas acciones en hábitos, esos hábitos en carácter, y ese carácter en destino. Todo comienza en la mentalidad, todo depende de ella, todo nace y muere en la forma en que eliges pensar. Y aquí está la verdad que debes grabar: la mentalidad no es un don, es una decisión. No es un privilegio reservado a unos pocos, es una elección que haces todos los días. Puedes elegir mentalidad de víctima o mentalidad de creador, mentalidad de rendición o mentalidad de resistencia, mentalidad de escasez o mentalidad de abundancia, mentalidad de miedo o mentalidad de grandeza. Esa elección repetida moldea tu vida mucho más que cualquier circunstancia externa. Capítulo 3. La creencia es la fuerza invisible que gobierna la conducta humana, el motor que mueve a los pueblos, el origen silencioso de las decisiones más trascendentales y de los errores más devastadores, porque los hombres no viven de hechos, viven de creencias, no actúan en función de lo que es, actúan en función de lo que creen que es, y esa diferencia lo explica todo. Guerras que nunca debieron existir, imperios que se levantaron de la nada, avances que parecían imposibles y también fracasos que podrían haberse evitado. La creencia es la raíz de todo comportamiento humano, es el espejo a través del cual vemos la realidad, y comprender este principio es indispensable para dominar tanto tu propia vida como el terreno de la inteligencia social. Cuando Abraham Lincoln enfrentó la división de su nación, entendía que no bastaba con leyes ni con discursos técnicos, comprendía que el verdadero campo de batalla eran las creencias, la creencia en la libertad contra la creencia en la esclavitud, la creencia en la unión contra la creencia en la separación. Lincoln sabía que mientras no cambiara la creencia del pueblo, la guerra nunca terminaría, y por eso cada palabra, cada decreto, cada acto suyo estaba orientado a transformar esa raíz invisible. Ganar una batalla militar era importante, pero ganar la batalla de la creencia era definitivo. Thomas Edison también es un monumento a este principio. Cuando todos creían que iluminar el mundo con electricidad era imposible, Edison sostenía una creencia opuesta, y esa creencia se convirtió en el combustible que lo sostuvo durante miles de intentos fallidos. Sus colaboradores no lo seguían solo por su conocimiento técnico, lo seguían porque su convicción era inquebrantable. Su creencia era tan poderosa que contagiaba, era una energía invisible que convertía el cansancio en esperanza y el fracaso en un paso más. Andrew Carnegie no habría pasado de ser un obrero sin futuro si hubiera aceptado la creencia generalizada de que los pobres estaban destinados a seguir siendo pobres. Él eligió otra creencia, la de que podía aprender, crecer y convertirse en algo más. Esa creencia lo llevó a leer cada libro que caía en sus manos, a buscar mentores, a ahorrar cada centavo, a observar el mundo con ojos de constructor. Su imperio nació de una creencia sostenida con disciplina. Walt Disney fue expulsado de un periódico con el argumento de que le faltaba creatividad. La mayoría de los hombres habría aceptado esa crítica como una sentencia,
habría adoptado la creencia de que no era suficientemente bueno, pero Disney eligió creer en su visión, eligió creer en la magia que llevaba dentro, eligió creer que lo que imaginaba podía convertirse en realidad. Esa creencia fue más fuerte que la burla, más fuerte que la bancarrota, más fuerte que las traiciones. Y por eso hoy millones de personas aún caminan en los mundos que él creyó primero en su mente. Henry Ford escuchó a expertos asegurar que el automóvil nunca sería accesible para el hombre común, que siempre sería un lujo de ricos, pero Ford tenía otra creencia, la de que podía construir un coche para cada familia. Y esa creencia fue tan firme que lo sostuvo a través de quiebras, de críticas, de burlas. Ford demostró que la creencia es más fuerte que el conocimiento establecido, porque la historia no avanza con lo que todos creen posible, avanza con lo que alguien se atreve a creer contra todo pronóstico. Nikola Tesla vivió y murió en la paradoja de la creencia. Su visión del futuro estaba anclada en creencias tan avanzadas que la mayoría no podía comprenderlas, y por eso fue ignorado, marginado, ridiculizado. Pero Tesla se sostuvo en sus creencias hasta el final, aun cuando el mundo no estaba preparado para él. Su vida muestra que la creencia puede ser fuente de gloria o de sufrimiento, pero siempre es fuente de poder, porque incluso olvidado, su fe en lo que imaginaba sembró avances que hoy sostienen la era moderna. Nelson Mandela comprendió como pocos la fuerza de la creencia. 27 años de prisión habrían destruido a cualquier hombre que creyera que su vida había terminado, pero Mandela sostenía otra creencia, la de que su encarcelamiento no era el final, sino un paso hacia la liberación de su pueblo. Esa creencia lo mantuvo vivo, lo mantuvo fuerte, lo mantuvo lúcido. Y cuando salió, no buscó venganza, porque su creencia era más grande, la reconciliación era posible, la unidad era posible, la paz era posible. Y esa creencia transformó una nación. Aquí está la verdad central, las creencias gobiernan la vida. Tus hábitos no nacen de la nada, nacen de lo que crees posible, de lo que crees que mereces, de lo que crees que está a tu alcance. Tus relaciones no se sostienen en hechos puros, se sostienen en las creencias que compartes con otros. Tu éxito no está limitado por tu talento, sino por la frontera invisible de lo que te permites creer. El que cree que es capaz de aprender encuentra el modo, el que cree que todo está perdido ni siquiera lo intenta. En el terreno de la inteligencia social, la creencia es la llave maestra, porque influir en otros no consiste en imponer datos, consiste en moldear sus creencias. Napoleón no movía ejércitos solo con estrategias, los movía con símbolos, con palabras que encendían creencias de gloria y destino. Martin Luther King no transformó conciencias con estadísticas, lo hizo con una frase que contenía toda su creencia, "I have a dream". La ciencia puede convencer, pero solo la creencia mueve al hombre hasta el sacrificio. Hablar menos y entender más te permite detectar creencias ocultas en los demás, te permite escuchar no solo lo que dicen, sino lo que realmente piensan, te permite leer entre líneas, ver los patrones de conducta que revelan en qué creen de verdad. Y una vez que lo comprendes, puedes influir, puedes guiar, puedes inspirar. Porque el verdadero poder no está en los hechos, está en las creencias que esos hechos despiertan. La creencia es también un espejo interior. Si crees que tu vida es limitada, actuarás como si lo fuera. Si crees que mereces grandeza, actuarás con la disciplina y el esfuerzo que la grandeza exige. La diferencia no está afuera, está en lo que eliges creer. Por eso, todo dominio del comportamiento humano comienza con dominar tu propio sistema de creencias, porque no puedes guiar a otros hacia una fe que tú mismo no sostienes. Las creencias son semillas invisibles que se convierten en bosques visibles. Siembra creencias de miedo y vivirás en un bosque de derrotas. Siembra creencias de grandeza y vivirás en un bosque de victorias. La historia lo demuestra, la vida lo confirma, en lo que crees, te conviertes. Capítulo 4. La claridad es uno de los poderes más subestimados en la vida humana, porque el mundo está lleno de hombres y mujeres con talento, con energía, con sueños, pero sin dirección, y un talento sin dirección es como un río sin cauce, se dispersa, se desborda, se pierde en pantanos de mediocridad. La claridad es la brújula que convierte el movimiento en progreso, es la luz que atraviesa la niebla de la confusión, es la disciplina silenciosa de saber exactamente hacia dónde vas, incluso cuando el mundo entero intenta distraerte.
Hablar menos y entender más es el entrenamiento que te conduce a la claridad, porque cada palabra innecesaria es ruido que nubla tu visión, cada discusión estéril es humo que oscurece tu camino, y cada silencio elegido es una oportunidad de observar con detenimiento lo que otros no alcanzan a ver. Piensa en Abraham Lincoln. No fue la elocuencia de sus discursos lo que lo sostuvo en medio de la guerra civil, fue su claridad. Tenía un objetivo firme: preservar la unión y abolir la esclavitud. Todo lo demás, cada negociación, cada estrategia, cada discurso, giraba en torno a esa claridad. No necesitaba defenderse de cada crítica, no necesitaba responder a cada insulto, porque su visión era tan precisa que lo guiaba incluso cuando parecía que la nación entera se derrumbaba bajo sus pies. La claridad le permitió soportar el odio, la traición, el fracaso temporal, porque sabía que el rumbo final no debía cambiar. La claridad es también lo que diferencia a un inventor de un soñador. Thomas Edison no solo creía en la posibilidad de la luz eléctrica, la veía con tal nitidez que cada intento fallido era un simple ajuste, no una derrota. Su claridad era tan detallada que podía explicarla a otros, contagiarla a su equipo, sostenerla frente a inversionistas. Y esa claridad, cultivada en silencio, se convirtió en luz real que aún ilumina las noches del mundo. Andrew Carnegie supo desde joven que su camino no sería la supervivencia pasiva, sino la construcción activa. Esa claridad lo empujó a aprender de cada mentor, a observar cada detalle de la industria, a ahorrar cuando otros derrochaban, a planear en grande cuando otros apenas sobrevivían. Su riqueza no nació de un golpe de suerte, nació de una claridad que lo acompañaba en cada paso, claridad que lo hizo ver oportunidades en el acero cuando muchos aún lo ignoraban. Walt Disney también es un monumento a la claridad. Su visión de un lugar donde padres e hijos pudieran disfrutar juntos no fue un capricho pasajero, fue una claridad sostenida que lo hizo resistir bancarrotas, críticas y rechazos. Mientras otros lo llamaban ingenuo, él veía con precisión lo que aún no existía. Y esa claridad era tan fuerte que al final convenció a los demás, no con palabras, sino con resultados tangibles que hoy millones disfrutan. Henry Ford comprendió que la claridad es más poderosa que la opinión de los expertos. Cuando todos le decían que el automóvil era un lujo, él veía con claridad un futuro donde cada familia tendría uno. Esa visión lo sostuvo frente a quiebras y burlas. La claridad no era solo un sueño, era un mapa mental que lo guiaba hacia la ejecución. Y gracias a esa claridad, transformó la economía, la industria y la forma de vivir de millones de personas. Nikola Tesla tenía una claridad interior tan intensa que podía visualizar sus experimentos completos en su mente antes de realizarlos. Su problema no fue la falta de claridad técnica, sino la falta de inteligencia social para proteger sus ideas en un mundo lleno de depredadores. Y aquí aprendemos que la claridad debe ser integral, no basta con ver la ciencia con precisión si no ves también la naturaleza humana con igual nitidez. Nelson Mandela no habría sobrevivido a 27 años de prisión sin claridad. No era solo resistencia, no era solo resiliencia, era una visión precisa de lo que vendría después, una claridad en su propósito de reconciliación. Esa claridad lo protegió de la desesperación y lo preparó para salir con un plan en lugar de salir con venganza. Sin claridad, la prisión habría sido su tumba; con claridad, se convirtió en el taller donde forjó la grandeza que luego inspiró al mundo. La claridad es también el filtro que protege tu energía. El que no tiene claridad malgasta sus fuerzas en cada discusión, en cada crítica, en cada moda pasajera. El que tiene claridad guarda silencio, actúa con precisión y avanza directo hacia lo esencial. La claridad no te libra de los problemas, pero te libra de la dispersión. En el terreno de la inteligencia social, la claridad es vital porque las relaciones humanas son un laberinto lleno de voces, de emociones, de intereses cruzados. El que no tiene claridad se pierde en ese laberinto, cambia de rumbo cada vez que alguien lo contradice, se confunde con facilidad. El que tiene claridad, en cambio, sabe qué quiere de cada interacción, sabe cuándo hablar y cuándo callar, sabe cuándo negociar y cuándo retirarse. Su claridad lo hace confiable, porque los demás perciben que no actúa por capricho, sino por visión. La claridad no se alcanza en medio del ruido, se alcanza en el silencio. Por eso hablar menos es tan importante. Cada palabra innecesaria es una distracción, cada opinión apresurada es una nube en tu visión.
El silencio, en cambio, es el espacio donde tu mente ordena sus pensamientos, donde separa lo esencial de lo trivial, donde se construye la imagen nítida de lo que quieres. Pero la claridad no es pasividad, es acción estratégica. Una vez que sabes hacia dónde vas, tu energía ya no se dispersa, tu disciplina tiene sentido, tu acción se multiplica. La claridad convierte la voluntad en un rayo de luz que corta la oscuridad. El mundo moderno está saturado de información, de voces, de estímulos. El que no tiene claridad se convierte en esclavo de esa saturación. El que la tiene se convierte en maestro de su destino. Aquí está la verdad, la claridad no es un lujo, es una necesidad. No es un regalo, es una decisión. Y el que la cultiva descubre un poder que pocos poseen, el poder de saber exactamente hacia dónde va. Capítulo 5. El propósito es la llama que convierte la existencia en destino, es la brújula que orienta la mente en medio de la confusión, es el fuego invisible que da sentido al sufrimiento y transforma el dolor en motor de grandeza. Sin propósito, la mente se convierte en un barco a la deriva, una maquinaria sin dirección, un arsenal de talentos desperdiciados. Con propósito, incluso la debilidad se convierte en fuerza y la derrota en semilla de victoria. Hablar menos y entender más es la disciplina que permite descubrir el propósito, porque no se encuentra en el ruido de la opinión pública ni en la prisa de las comparaciones, sino en el silencio profundo donde tu alma revela qué es lo que realmente importa, qué es lo que justifica cada sacrificio, qué es lo que merece tu vida entera. Los hombres y mujeres que transformaron la historia no fueron los que más hablaron de lo que deseaban, sino los que encontraron un propósito tan poderoso que ninguna crítica ni fracaso pudo apartarlos de él. Abraham Lincoln soportó la guerra civil, las pérdidas personales y las derrotas políticas porque su propósito era más fuerte que su dolor, preservar la unión y abolir la esclavitud. Su propósito le dio claridad, disciplina, resiliencia. Su propósito fue el faro que lo sostuvo cuando su nación se hundía en la oscuridad. Thomas Edison no estaba simplemente experimentando con electricidad, su propósito era llevar luz al mundo. Esa convicción era tan grande que lo mantenía trabajando mientras otros dormían, intentándolo mientras otros abandonaban, levantándose después de miles de fracasos. Su propósito no era ego, era visión, y por eso se sostuvo hasta encender la noche con una lámpara que simbolizaba mucho más que un invento, simbolizaba la victoria de un hombre con propósito sobre las tinieblas de la duda. Andrew Carnegie tampoco se limitó a acumular riqueza, su propósito era demostrar que un niño pobre podía llegar a la cima y, más aún, devolver a la sociedad lo que había recibido. Su visión de construir bibliotecas y universidades no nació cuando ya era millonario, nació de un propósito profundo que lo acompañó desde que trabajaba de obrero. El dinero era solo un medio, el propósito era lo que le daba sentido. Walt Disney no luchó por crear dibujos animados por capricho infantil, su propósito era despertar la esperanza y la imaginación en corazones que habían olvidado soñar. Ese propósito lo sostuvo cuando perdió personajes, cuando quebró, cuando fue traicionado. Cada vez que el mundo lo rechazaba, él volvía al propósito y encontraba fuerza en él. Y fue ese fuego lo que convirtió a un hombre ridiculizado en un creador de mundos que siguen vivos décadas después de su muerte. Henry Ford no fue movido por el deseo superficial de fabricar automóviles, su propósito era llevar movilidad al hombre común, democratizar el transporte, cambiar para siempre la manera en que la humanidad se desplazaba. Ese propósito lo sostuvo a través de críticas, quiebras y burlas. Su visión era más grande que sus obstáculos, y su propósito lo guió hasta materializar lo que parecía imposible. Nikola Tesla, aun en su aparente derrota final, vivió impulsado por un propósito que nunca abandonó: ofrecer al mundo energía ilimitada y avances que liberaran a la humanidad de las cadenas de la escasez. Aunque murió en pobreza, su propósito fue tan grande que trascendió su vida y se materializó en generaciones posteriores. Ese es el poder de un propósito auténtico, no necesita cumplirse en tu tiempo para ser real, porque planta semillas que germinan mucho después. Nelson Mandela sobrevivió a 27 años de prisión porque su propósito era más grande que su sufrimiento. Su causa de liberar a su pueblo y reconciliar a su nación lo sostuvo en condiciones que habrían destruido a cualquiera. Ese propósito le dio paciencia cuando la desesperación amenazaba con dominarlo, le dio esperanza cuando la injusticia parecía invencible,
le dio fuerza cuando la libertad parecía un sueño lejano. Y al salir, no necesitó vengarse, porque su propósito no era destruir, era construir. El propósito es también la clave de la inteligencia social, porque quien no tiene propósito se convierte en esclavo de la aprobación ajena. Sin un centro, tu vida gira en torno a lo que otros esperan, a lo que dicen, a lo que critican. Pero con propósito, tu interacción con los demás se transforma, ya no buscas impresionar, buscas construir, ya no hablas por necesidad de reconocimiento, hablas con intención, ya no negocias para agradar, negocias para avanzar hacia lo que tu visión exige. El propósito convierte tus relaciones en alianzas estratégicas y tu comunicación en instrumento de impacto. El propósito también da sentido a la disciplina, porque sin propósito, la disciplina es sufrimiento inútil, con propósito, la disciplina es sacrificio que vale la pena. El propósito da poder a la resiliencia, porque sin propósito, resistir es aguantar sin sentido, con propósito, resistir es avanzar hacia un destino. El propósito da fuerza a la acción, porque sin propósito, actuar es moverse sin rumbo, con propósito, actuar es construir un legado. Hablar menos y entender más es vital para descubrir el propósito, porque este no grita, susurra, no aparece en medio del ruido externo, aparece en el silencio interno. Mientras otros llenan su vida de distracciones, de comparaciones, de voces ajenas, tú eliges callar, observar, escuchar. Y en ese silencio encuentras la chispa de tu propósito, esa causa que es más grande que tus miedos, más grande que tus excusas, más grande que tus límites. El mundo está lleno de personas que viven sin propósito, atrapadas en rutinas vacías, siguiendo caminos que otros trazaron, hablando de sueños que nunca ejecutan. Y también está lleno de personas que, con propósito, han transformado civilizaciones. La diferencia no está en la suerte, está en la decisión de escuchar esa voz interna que dice, esto es lo que debes hacer, esto es lo que justifica tu existencia. Al final, el propósito es la esencia de la psicología del comportamiento humano y del dominio de la inteligencia social, porque quien lo tiene se convierte en un imán de influencia. Los demás lo siguen no porque hable más fuerte, sino porque su convicción es inquebrantable, porque su energía es contagiosa, porque su vida tiene una dirección tan clara que otros desean caminar a su lado. Y esa es la verdad que debes grabar, el propósito no es un lujo, es una necesidad. No es una opción, es la base de la grandeza. No se trata de si tienes uno, sino de si te atreves a descubrirlo y vivirlo. El día que encuentres tu propósito, ya no vivirás como antes. Porque ese día, cada palabra, cada acción, cada relación, cada batalla, tendrá sentido. Ese día, incluso el dolor será útil, incluso el fracaso será valioso, incluso la crítica será combustible. Ese día comprenderás que lo que mueve la historia no son los que buscan sobrevivir, sino los que encuentran un propósito tan grande que vivir sin él sería imposible. Capítulo 6. La disciplina es la frontera invisible que separa a los que sueñan de los que realizan, a los que desean de los que conquistan, a los que hablan de los que construyen, porque el propósito puede encender una chispa y la claridad puede mostrar un camino. Pero sin disciplina no hay fuerza que sostenga la marcha, no hay constancia que mantenga el rumbo. No hay estructura que convierta una visión en realidad. La disciplina es la arquitectura del destino, la red silenciosa que sostiene el peso de cada victoria, la materia prima de la grandeza. Quien no la cultiva está condenado a depender de la inspiración pasajera, de la motivación externa, de los caprichos de su estado de ánimo, pero quien la forja se convierte en dueño de sí mismo, en señor de sus impulsos, en arquitecto de su destino. Piensa en Thomas Edison, trabajando noches enteras en su laboratorio, repitiendo experimentos miles de veces, enfrentando la burla de quienes decían que estaba perdiendo el tiempo. Lo que lo hizo iluminar al mundo no fue solo su ingenio, fue su disciplina implacable, su decisión diaria de volver a intentar, su resistencia a la fatiga, su voluntad de trabajar cuando los demás descansaban. Edison no dependía de la inspiración, dependía de la disciplina, y esa fue la base de sus invenciones. Abraham Lincoln también es un monumento a la disciplina. Su vida estuvo llena de derrotas políticas y tragedias personales, y sin embargo, la disciplina de seguir aprendiendo, de leer cuando no tenía acceso a la educación formal, de levantarse después de cada fracaso, lo convirtió en un hombre con una fortaleza moral imposible de quebrar.
Lincoln no llegó a ser presidente por carisma superficial, llegó porque su disciplina silenciosa lo preparó durante años para sostener el peso de la nación en el momento más oscuro. Andrew Carnegie entendió desde joven que el único recurso que podía controlar era su disciplina. No podía cambiar su origen pobre, no podía modificar la dureza de las fábricas, pero podía decidir trabajar más duro, observar con más atención, estudiar más que los demás. Su disciplina lo llevó a rodearse de mentes brillantes y a absorber cada lección como una esponja. Y cuando alcanzó la cima, supo que no fue suerte lo que lo llevó allí, fue la disciplina cultivada día tras día. Walt Disney no habría creado su imperio si no hubiera tenido disciplina. Imagina el peso de levantarse una y otra vez después de cada fracaso, de redibujar personajes después de perder derechos, de rehacer proyectos después de la bancarrota. Su imaginación era grandiosa, pero la imaginación sin disciplina muere rápido. Lo que lo sostuvo fue la disciplina de continuar, la rutina de crear aun cuando nadie creía en él, la constancia de levantarse más rápido de lo que caía. Henry Ford es otro ejemplo brutal. Su propósito de llevar automóviles a cada familia no se materializó en un golpe de suerte, se materializó en años de disciplina perfeccionando procesos, ajustando detalles, soportando quiebras, soportando críticas. La línea de producción que revolucionó al mundo no apareció de un destello, apareció de la disciplina obsesiva de ajustar, corregir, repetir. Nikola Tesla, aunque incomprendido, también vivía en disciplina. Pasaba días y noches enteras visualizando experimentos en su mente con tal precisión que al llevarlos a la práctica funcionaban sin necesidad de planos. Su genio era innegable, pero su disciplina intelectual lo hacía distinto, la capacidad de sostener concentración durante horas, de no rendirse ante la fatiga, de someter su imaginación a la estructura de la repetición y el detalle. Y Nelson Mandela, su disciplina fue la del espíritu. No tenía laboratorios ni fábricas, tenía una celda fría y pequeña, y aún así eligió la disciplina de mantener su dignidad, de leer cada libro que le permitían, de planear en silencio, de sostener su mente libre mientras su cuerpo estaba preso. Esa disciplina interior lo preparó para salir no como un hombre destruido, sino como un líder capaz de reconciliar a una nación. La disciplina no es castigo, es libertad. El hombre indisciplinado es esclavo de sus impulsos, vive a merced de su estado de ánimo, se arrastra detrás de sus emociones como un prisionero arrastra cadenas. El hombre disciplinado, en cambio, es libre porque no depende de lo que siente para hacer lo que debe hacer. Es dueño de sí mismo, y esa es la forma más alta de libertad. La disciplina también es el lenguaje más poderoso en la inteligencia social. El mundo no cree en palabras, cree en consistencia. No importa cuánto hables de tus metas, si tu vida no muestra disciplina, nadie te respetará. Pero si demuestras día tras día, sin necesidad de proclamas, que tu acción es constante, que tu carácter es firme, que tu voluntad no se quiebra, entonces incluso tus enemigos tendrán que respetarte. La disciplina es un argumento que no necesita traducción. Hablar menos y entender más fortalece la disciplina, porque evita que desperdicies energía en explicaciones inútiles. Cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, tu disciplina se debilita. Cada vez que justificas tu pereza con palabras, pierdes autoridad. El silencio, en cambio, protege tu fuerza. El que guarda silencio y actúa construye, el que habla sin actuar se destruye. La disciplina se forja en los momentos en que no tienes ganas. Es fácil actuar cuando estás inspirado, es fácil trabajar cuando todo fluye, es fácil moverte cuando el éxito parece cerca. Pero la disciplina verdadera se demuestra en las mañanas en que tu cuerpo no quiere levantarse, en las noches en que nadie te ve, en los días en que no hay resultados inmediatos. Ahí es donde se separan los que cumplen su destino de los que quedan en el camino. El mundo moderno promueve gratificación inmediata, pero la vida real sigue premiando la disciplina. Las pirámides, las catedrales, las naciones, las grandes obras que aún hoy admiramos, fueron construidas ladrillo a ladrillo, día tras día, con manos disciplinadas que trabajaban en silencio. Esa es la herencia de la disciplina, no espectáculo, no gratificación instantánea, sino legado eterno. Y aquí está la verdad que debes grabar: la disciplina no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se entrena. Es una decisión repetida cada día.
Puedes elegir ceder a tus impulsos o puedes elegir controlarlos. Puedes elegir la comodidad del momento o la grandeza del futuro. Cada decisión construye o destruye tu disciplina, y con ella, tu destino. La disciplina es la columna vertebral de la grandeza. Y sin ella, ningún propósito, ninguna visión, ninguna claridad, ningún talento, sirve de nada. Con ella, incluso la debilidad se convierte en poder. Capítulo 7. La acción es el puente entre lo que imaginas y lo que existe, es el único lenguaje que la realidad entiende, la única moneda con la que se paga el precio del progreso, porque puedes tener mentalidad, creencias, claridad, propósito y disciplina, pero si no actúas, todo se convierte en un espejismo, en un sueño vacío, en un castillo de arena que se lo lleva el viento. El mundo no se mueve con tus intenciones, se mueve con tus pasos, no se transforma con tus discursos, se transforma con tus hechos, no se inclina ante tus planes, se inclina ante lo que haces con ellos. La historia está llena de soñadores que murieron con su visión intacta pero sin acción, y por eso sus nombres se olvidaron, porque el universo no premia lo que pensaste, premia lo que ejecutaste. Abraham Lincoln no habría cambiado la historia si se hubiera quedado repitiendo discursos en su casa, lo hizo porque firmó decretos, porque enfrentó guerras, porque actuó incluso cuando actuar significaba arriesgarlo todo. Lincoln sabía que el silencio de la inacción habría destruido su nación, así que eligió la incomodidad de la acción. Thomas Edison es quizás el símbolo más claro de lo que significa actuar sin descanso. Mientras otros hablaban de ideas, él las probaba, mientras otros discutían posibilidades, él fabricaba prototipos, mientras otros se detenían ante el fracaso, él lo repetía una y otra vez hasta encontrar la forma. Su genio no estuvo solo en imaginar, estuvo en ejecutar con disciplina obsesiva. Edison entendía que la acción era el laboratorio real donde se prueba el valor de una idea. Andrew Carnegie no habría pasado de ser un niño pobre en una fábrica si no hubiera actuado en cada oportunidad. Actuar para leer cuando los demás descansaban, actuar para acercarse a hombres influyentes en lugar de evitarlos, actuar para ahorrar en lugar de gastar. Su imperio de acero no se construyó con deseos, se construyó con decisiones y movimientos estratégicos. Su acción constante, pequeña y grande, fue la que lo llevó a la cima. Walt Disney podría haber seguido lamentando sus fracasos iniciales, podría haberse rendido cuando perdió personajes, cuando los bancos le cerraron las puertas, pero su acción era más fuerte que su dolor. Volvía a dibujar, volvía a imaginar, volvía a construir. Su legado no nació de la magia de un instante, nació de la acción repetida, de la terquedad de ejecutar lo que veía en su mente. Henry Ford enfrentó la risa de los expertos, la burla de la prensa, la incredulidad del mercado, pero mientras ellos hablaban, él actuaba, probaba, ajustaba, producía. Sus fábricas eran templos de acción, su línea de producción era una sinfonía de movimiento. Ford entendía que no se trataba de tener la idea más brillante, se trataba de llevarla al mundo, de convertirla en realidad visible. Nikola Tesla es la paradoja. Un hombre con visiones de un futuro inimaginable, pero muchas de ellas murieron porque no pudo llevarlas a la acción práctica en la medida en que el mundo lo exigía. Su genio era inmenso, pero la falta de recursos, de aliados y de estrategia lo condenó a ver cómo otros ejecutaban mientras él soñaba. Su vida es un recordatorio de que incluso la visión más avanzada muere si no encuentra acción que la sostenga. Nelson Mandela actuó incluso desde la prisión. No podía caminar libremente, no podía dar discursos en plazas públicas, pero actuaba en lo que podía, educándose, formando alianzas, manteniendo su dignidad como acto de resistencia. Y cuando salió, su acción fue tan contundente que no solo liberó a un país, sino que mostró al mundo entero lo que significa convertir la esperanza en movimiento. La acción es la diferencia entre el que inspira y el que decepciona. Porque el mundo está cansado de palabras vacías, de promesas incumplidas, de discursos sin hechos. La acción es el único argumento que no necesita traducción. Puedes hablar de tus metas, pero el mundo solo creerá en ellas cuando vea tu acción sosteniéndolas. Hablar menos y entender más se convierte en la fórmula perfecta para la acción, porque el que habla demasiado pierde tiempo y energía, se convence de que hablar ya es un avance, cuando en realidad no ha dado un solo paso. El que entiende más guarda silencio, se concentra, analiza y luego actúa.
Y en ese contraste está el secreto: menos palabras, más acción. La acción no espera el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Siempre habrá problemas, siempre habrá dudas, siempre habrá obstáculos. El que actúa entiende que la perfección se alcanza en el camino, que el movimiento crea claridad, que la experiencia real se gana en la práctica. El que espera demasiado se queda atrapado en la parálisis, y su vida se convierte en un museo de intenciones nunca realizadas. La acción también es acumulativa, porque cada paso, aunque parezca pequeño, construye impulso. Una decisión firme hoy abre una puerta mañana, un esfuerzo adicional hoy genera una oportunidad inesperada después. La acción constante crea un efecto dominó que multiplica los resultados. Esa es la magia de actuar: nunca sabes hasta dónde llegará el eco de tu movimiento. Pero la acción no es ciega, es estratégica. No se trata de moverte por moverte, sino de moverte con dirección. La disciplina le da forma, el propósito le da sentido, la claridad le da rumbo. La acción es el motor, pero debe estar conectado a la brújula de tu visión. Un motor sin dirección destruye, un motor con dirección transforma. La acción también es el lenguaje más convincente en la inteligencia social. Nadie confía en un líder que solo habla, pero todos siguen al que demuestra con hechos. La acción construye credibilidad, inspira respeto, genera confianza. Puedes tener carisma, puedes tener talento, pero si no tienes acción, todo se derrumba. Con acción, incluso tus enemigos te respetan. El mundo moderno está saturado de discursos, de planes, de promesas, pero sigue hambriento de acción. Por eso los que se atreven a ejecutar, aunque no tengan todo perfecto, avanzan más que los que se quedan esperando. La acción es la ley de la evolución: el que se mueve sobrevive, el que se queda quieto se extingue. Y aquí está la verdad que debes grabar en tu mente: la acción no necesita permiso, no necesita condiciones ideales, no necesita reconocimiento. La acción solo necesita tu decisión. Cada día que eliges actuar, te acercas. Cada día que eliges esperar, te alejas. Y cuando mires atrás, lo único que importará no será lo que pensaste ni lo que hablaste, será lo que hiciste. El universo entero responde a la acción. No responde a tus lamentos, responde a tu movimiento. No responde a tus quejas, responde a tus pasos. No responde a tus excusas, responde a tu valentía. La acción es el lenguaje de los que cambian el mundo. Capítulo 8. La gratitud es la raíz silenciosa de la grandeza, la fuente invisible que alimenta la mente, el corazón y la relación entre los hombres, porque no es un adorno moral ni un gesto superficial, es una fuerza transformadora que cambia la manera en que percibes la realidad y, por lo tanto, cambia la manera en que actúas, decides, lideras y vives. La gratitud no consiste en decir gracias como una formalidad social, consiste en comprender profundamente que cada experiencia, cada persona, cada circunstancia, incluso las que parecen duras, son parte del material que forja tu carácter y prepara tu destino. Hablar menos y entender más es también aprender a ser agradecido sin convertir la gratitud en una exhibición, porque el agradecido verdadero no necesita proclamarlo a cada instante, lo demuestra en la forma en que vive, en la manera en que mira, en la energía que transmite. Piensa en Abraham Lincoln, un hombre que perdió a su madre de niño, que fracasó repetidamente en política, que vio morir a seres queridos mientras cargaba con la responsabilidad de una guerra civil, y aún así mantenía en sus palabras y en su actitud una gratitud profunda por la oportunidad de servir a su nación. La gratitud no lo libró del dolor, pero le dio la fuerza para soportarlo, lo ayudó a ver en medio de la oscuridad que incluso el sufrimiento podía transformarse en una causa más grande. Thomas Edison, con sus miles de intentos fallidos, nunca hablaba del fracaso con amargura, al contrario, expresaba gratitud por cada error porque cada error lo acercaba a la solución. Ese agradecimiento hacia el proceso lo protegía de la desesperación y mantenía su mente creativa abierta. La gratitud no era para él un acto de cortesía, era un instrumento de supervivencia mental. Andrew Carnegie, después de haber escapado de la pobreza extrema, nunca olvidó sus orígenes y expresó su gratitud construyendo bibliotecas, financiando instituciones, invirtiendo en el acceso al conocimiento para otros. Su gratitud se convirtió en un legado que benefició a generaciones. Esa es la esencia de la gratitud verdadera,
no se queda en palabras, se traduce en acciones que devuelven lo recibido. Walt Disney también vivía en gratitud hacia la imaginación. Aunque sufrió derrotas y traiciones, nunca dejó que la amargura apagara su entusiasmo. Al contrario, seguía agradecido por la oportunidad de crear, de soñar, de darle forma a mundos que no existían. Su gratitud hacia la vida era tan fuerte que lograba contagiarla a millones, convirtiéndola en esperanza colectiva. Henry Ford, con su obsesión por la eficiencia y la producción, parecía un hombre frío, pero detrás de su carácter duro existía una gratitud hacia la oportunidad de transformar el transporte y de dar al hombre común acceso a lo que antes era privilegio de ricos. Su manera de agradecer no eran discursos, eran coches circulando por caminos donde antes solo había caballos. Nikola Tesla, aunque murió en soledad y pobreza, nunca dejó de hablar con gratitud hacia la naturaleza, hacia el universo, hacia las leyes invisibles que él consideraba su verdadera fuente de inspiración. Incluso en la miseria, su gratitud hacia la ciencia y el conocimiento lo mantenía creando, porque comprendía que agradecer no era depender de circunstancias favorables, era un estado del alma. Nelson Mandela, tras casi 3 décadas de prisión, salió sin odio, y lo que muchos no entendieron en su momento es que lo que lo sostuvo fue la gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, gratitud por haber aprendido en el encierro, gratitud por tener aún la oportunidad de liderar a su pueblo. Esa gratitud no era debilidad, era la fuente de su fortaleza moral, porque solo un hombre agradecido puede perdonar y solo un hombre agradecido puede reconciliar. La gratitud también es inteligencia social en su forma más pura. Quien no sabe agradecer destruye relaciones, porque cree que todo lo merece, porque nunca reconoce la contribución de otros, porque convierte la convivencia en un campo de exigencias. Quien sabe agradecer, en cambio, fortalece vínculos, porque hace sentir a los demás valorados, reconocidos, importantes. La gratitud no cuesta nada y, sin embargo, es la inversión más rentable en cualquier interacción humana. La gratitud es también un acto de percepción. 2 hombres pueden vivir la misma experiencia, uno maldecirá y se hundirá, el otro agradecerá y se elevará. La diferencia no está en la circunstancia, está en la mirada. Y esa mirada se entrena. Hablar menos y entender más es la disciplina que te permite entrenar la gratitud, porque el que habla demasiado se queda atrapado en quejas y comparaciones, mientras que el que entiende más elige mirar con perspectiva, encontrar valor incluso en la adversidad. La gratitud no significa conformismo. No es aceptar todo pasivamente, no es renunciar a mejorar, es reconocer lo que tienes mientras trabajas por lo que aún falta. Es agradecer el camino mientras construyes la cima. Es la paradoja de estar satisfecho en el presente y hambriento por el futuro. Esa es la grandeza de los que avanzan sin resentimiento, viven agradecidos, no frustrados. En la psicología del comportamiento humano, la gratitud actúa como un antídoto contra la desesperación y la ansiedad, porque obliga a la mente a fijarse en lo que ya existe, en lo que ya se ha logrado, en lo que ya se posee. La mente indisciplinada siempre mira lo que falta, la mente agradecida reconoce lo que está. Y esa diferencia cambia tu estado, cambia tu energía, cambia tu capacidad de actuar con fuerza. En el terreno social, la gratitud es una forma de poder. No hay líder que dure sin demostrar gratitud hacia los que lo rodean. El jefe autoritario puede mandar por miedo, pero el líder agradecido gobierna por respeto. La gratitud es una fuerza que multiplica voluntades, porque quien se siente agradecido da más, entrega más, se compromete más. El mundo moderno, obsesionado con el consumo, ha convertido la gratitud en un gesto casi olvidado. Pero la verdadera grandeza exige rescatarla como disciplina diaria. Porque no es un acto ocasional, es un hábito, una forma de entrenar la mente para no caer en la trampa del nunca es suficiente. El agradecido vive con abundancia incluso en medio de la escasez, el ingrato vive en escasez incluso en medio de la abundancia. La gratitud es también un arma contra el ego. El hombre que cree que todo lo debe a sí mismo se encierra en soberbia y termina aislado. El que agradece reconoce que siempre hubo manos invisibles que lo apoyaron, siempre hubo alguien que creyó en él, siempre hubo oportunidades que no dependieron solo de su mérito. Esa humildad lo hace más grande, no más débil. Al final, la gratitud es la energía que sostiene todo lo demás. La mentalidad, la creencia, la claridad, el propósito, la disciplina y la acción.
Porque sin gratitud, incluso el éxito se vuelve vacío, incluso la victoria se siente amarga, incluso la cima se convierte en un desierto. Con gratitud, incluso la derrota tiene valor, incluso el sufrimiento tiene sentido, incluso el camino difícil se convierte en parte de la gloria. Y esta es la verdad que debes grabar: la gratitud no es un sentimiento ocasional, es una decisión diaria, es un lente que eliges ponerte para interpretar la vida. Y ese lente, una vez que lo usas, transforma todo lo que ves. Capítulo 9. La adaptabilidad es la ley más antigua y al mismo tiempo la más actual del comportamiento humano, porque desde los primeros días de la especie hasta las sociedades modernas, no han sobrevivido ni los más fuertes ni los más inteligentes en el sentido convencional, sino los que supieron adaptarse, los que tuvieron la capacidad de transformarse con el tiempo, de ajustarse a la tormenta, de reinventarse frente al cambio. La adaptabilidad es la sabiduría práctica que convierte la rigidez en ruina y la flexibilidad en victoria. Quien no sabe adaptarse, por más talento que tenga, terminará quebrado, y quien domina el arte de la adaptabilidad puede convertir cada crisis en un trampolín hacia una versión más poderosa de sí mismo. Hablar menos y entender más es la disciplina que te abre a la adaptabilidad, porque el que habla demasiado queda atrapado en la defensa de lo viejo, en la justificación de lo que ya no funciona, mientras que el que entiende en silencio observa la nueva realidad y encuentra formas de moverse en ella. Abraham Lincoln es un ejemplo vivo de adaptabilidad en el liderazgo. Cometió errores políticos, sufrió derrotas electorales, enfrentó divisiones internas en su propio gabinete, pero cada error lo llevaba a ajustar su estrategia, a modificar su aproximación, a aprender de la experiencia. Lincoln no fue un hombre perfecto ni un líder inmune a fallas, fue un hombre adaptable que aprendía de cada fracaso y lo convertía en herramienta para la siguiente decisión. Esa capacidad de adaptarse lo convirtió en el hombre que sostuvo la unión en medio del caos. Thomas Edison también encarnó la adaptabilidad. Cada intento fallido en sus experimentos era un recordatorio de que debía modificar su método, ajustar su enfoque, cambiar de perspectiva. Edison no se obsesionaba con repetir exactamente lo mismo esperando resultados distintos, se adaptaba en cada paso, transformaba la información que le daba el fracaso en un nuevo intento más inteligente. Esa adaptabilidad lo hizo avanzar cuando otros se estancaban. Andrew Carnegie no se aferró a la tradición de su tiempo, entendió que el acero, considerado un material poco práctico en su época, podía convertirse en la columna vertebral de una nación en crecimiento. Su adaptabilidad lo llevó a cambiar de visión cuando otros seguían anclados en industrias caducas. Y más adelante, cuando acumuló riqueza, se adaptó a una nueva etapa, la de filántropo. No se quedó atrapado en ser solo industrial, se transformó en benefactor de la educación y el conocimiento. Walt Disney también supo adaptarse. Perdió personajes, fue traicionado, enfrentó bancarrotas, pero cada golpe lo obligó a reinventar su estrategia. Cuando el cine mudo quedaba atrás, se adaptó al sonido, cuando nadie creía en los largometrajes animados, apostó por ellos, cuando los parques temáticos eran una idea ridiculizada, los transformó en un imperio. Su legado es la prueba de que la adaptabilidad no significa renunciar a tu visión, significa encontrar nuevas formas de materializarla cuando el mundo cambia. Henry Ford tuvo que aprender a adaptarse en un entorno que no creía en su visión. Y aunque en vida revolucionó la industria, también enfrentó las consecuencias de su falta de adaptabilidad en ciertas etapas, cuando se aferró demasiado a un solo modelo de automóvil. Esa contradicción lo convierte en lección. La grandeza se sostiene con adaptabilidad, y cuando la pierdes, la misma fuerza que te llevó a la cima puede empujarte hacia la caída. Nikola Tesla es otro recordatorio. Su genio estaba adelantado a su tiempo, pero muchas veces no logró adaptar su visión a la realidad social y económica que lo rodeaba. Su falta de flexibilidad estratégica permitió que otros, como Edison o Marconi, capitalizaran ideas que él había concebido. Tesla representa el poder del genio no adaptado, brillante en teoría, olvidado en práctica. La adaptabilidad no solo es creatividad, es saber ajustar tu genio al mundo en que vives. Nelson Mandela sobrevivió gracias a la adaptabilidad de su espíritu. No salió de prisión con el mismo hombre que entró, se transformó, aprendió, entendió que la lucha armada debía ceder a la reconciliación, que la rabia debía convertirse en sabiduría, que la resistencia debía dar paso al diálogo.
Mandela se adaptó a las circunstancias sin traicionar su propósito, y esa flexibilidad lo convirtió en líder mundial en lugar de mártir local. La adaptabilidad es también el secreto de la inteligencia social. El que no sabe adaptarse a diferentes personalidades, contextos y culturas termina aislado, incapaz de generar alianzas, incapaz de persuadir. El que sabe adaptarse, en cambio, puede hablar el lenguaje de cada persona, puede moverse en cualquier entorno, puede generar confianza incluso en territorios hostiles. La adaptabilidad social no es hipocresía, es inteligencia estratégica, ajustarte sin perder tu esencia. Hablar menos y entender más es la base de la adaptabilidad social, porque quien escucha descubre matices, capta señales, detecta cambios. El que interrumpe, el que impone, el que habla sin observar, se queda rígido, atrapado en su versión limitada. El que entiende, en cambio, se adapta en silencio, se ajusta en tiempo real, fluye en situaciones donde otros se estancan. La adaptabilidad no significa ausencia de principios, significa flexibilidad en los métodos. Los principios son la raíz, pero las ramas se mueven con el viento para no quebrarse. El que confunde adaptabilidad con debilidad no entiende que el agua es más fuerte que la roca, porque la roca se rompe, el agua fluye y permanece. El mundo moderno cambia a una velocidad brutal: tecnología, cultura, economía, relaciones. El que no se adapta queda obsoleto, aunque ayer fuera exitoso. El que se adapta permanece vigente, aunque empiece desde cero. La adaptabilidad es la ley del tiempo presente. Y esta es la verdad que debes grabar: no gana el más fuerte ni el más brillante, gana el que se adapta más rápido, el que entiende antes, el que ajusta mejor. La historia lo confirma, la biología lo demuestra, la vida lo exige. La adaptabilidad es la corona de la inteligencia práctica. Capítulo 10. La resiliencia es la esencia de la fortaleza humana, la prueba final de todo lo que has construido en tu mente, la virtud que convierte al débil en fuerte y al derrotado en invencible, porque no es el talento lo que te sostiene cuando la vida te golpea con toda su fuerza, no es la inteligencia lo que te levanta cuando todo se derrumba. No es la suerte lo que te mantiene en pie cuando el mundo parece haberte abandonado, es la resiliencia, esa fuerza silenciosa y persistente que se niega a aceptar la derrota como destino, que convierte cada caída en un peldaño, cada fracaso en aprendizaje, cada golpe en entrenamiento. Hablar menos y entender más es la base de la resiliencia, porque el que habla demasiado se pierde en la queja, gasta su energía en explicar lo que le duele, se consume en narrar lo que ha perdido. El que entiende más guarda silencio, observa, reflexiona y se levanta. La resiliencia no se predica, se demuestra, no se anuncia, se ejerce, no se escribe en discursos, se inscribe en cicatrices. Abraham Lincoln conoció la oscuridad de las derrotas electorales, las pérdidas familiares, las críticas despiadadas y la soledad del poder. Podría haberse rendido una y mil veces, podría haber aceptado que el destino lo quería quebrado, pero su resiliencia lo sostuvo. Cada derrota lo preparaba para la siguiente batalla, cada tragedia lo templaba, cada golpe lo convertía en un hombre más fuerte. Y gracias a esa resiliencia, pudo soportar el peso insoportable de liderar a una nación dividida. Thomas Edison encarna la resiliencia como pocos. Más de 10.000 intentos fallidos habrían destruido la voluntad de la mayoría, pero Edison no veía fracaso, veía pasos necesarios. Su resiliencia era tan grande que transformaba la frustración en energía. Esa capacidad de levantarse una y otra vez fue lo que finalmente encendió la luz eléctrica. No fue la genialidad sola, fue la resiliencia lo que hizo posible que su nombre quedara grabado en la historia. Andrew Carnegie, desde los hornos de las fábricas hasta los salones de la élite, no habría llegado a nada sin resiliencia. Su origen era demasiado pobre, sus circunstancias demasiado duras, y sin embargo eligió no rendirse. Cada obstáculo lo fortaleció, cada día de trabajo interminable lo endureció, cada barrera social lo obligó a subir más alto. Su resiliencia fue el puente que lo llevó de la miseria a la grandeza. Walt Disney fue rechazado tantas veces que cualquiera habría dejado de soñar. Perdió estudios, perdió personajes, fue humillado, pero su resiliencia lo hacía volver al tablero una y otra vez. Dibujar cuando nadie quería ver, crear cuando nadie quería invertir, imaginar cuando todos lo llamaban ingenuo.
Esa resiliencia lo llevó a construir un imperio de sueños que aún hoy respira. Henry Ford quebró empresas, fue ridiculizado y señalado como un loco por insistir en sus experimentos. Pero su resiliencia era más fuerte que sus quiebras. Cada fracaso era para él un borrador, no un final. Esa resiliencia fue lo que lo llevó a revolucionar el transporte y a transformar para siempre la forma en que trabaja el mundo. Nikola Tesla, a pesar de vivir en pobreza y ser olvidado por muchos de sus contemporáneos, nunca abandonó su visión. Su resiliencia no se medía en riqueza ni en reconocimiento, sino en su capacidad de seguir creando, de seguir soñando, de seguir creyendo en un futuro que el presente no comprendía. Y aunque murió en soledad, su resiliencia sembró los frutos que hoy sostienen gran parte de la tecnología moderna. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, un tiempo suficiente para quebrar a cualquier ser humano. Pero su resiliencia lo mantuvo vivo, lúcido y firme. No salió con odio, salió con grandeza. Su resiliencia lo convirtió en un líder capaz de reconciliar a un país desgarrado. Esa es la fuerza de la resiliencia, transforma la injusticia en fortaleza, la prisión en preparación, el sufrimiento en gloria. La resiliencia no significa ausencia de dolor, significa capacidad de seguir a pesar del dolor. No significa que no te derrumbes, significa que sabes reconstruirte. No significa que no llores, significa que después del llanto te levantas. La resiliencia no es orgullo vacío, es humildad fuerte, aceptar la caída pero negarse a quedarse en el suelo. En la psicología del comportamiento humano, la resiliencia es la clave que determina la diferencia entre los que quedan atrapados en el trauma y los que convierten el trauma en impulso. Y en el dominio de la inteligencia social, la resiliencia se convierte en el sello de respeto. Los demás confían en el que siempre se levanta, porque saben que no depende de circunstancias externas, saben que no se quiebra ante la primera dificultad, saben que no huye cuando la tormenta arrecia. El mundo moderno está lleno de personas que buscan comodidad, pero la vida real sigue exigiendo resiliencia. Las tormentas llegarán, los fracasos ocurrirán, las críticas lloverán, las traiciones aparecerán. La diferencia estará en lo que hagas después de cada golpe. Hablar menos y entender más refuerza la resiliencia, porque el que guarda silencio se concentra en levantarse, mientras que el que habla sin parar se queda atrapado en la derrota. La resiliencia no necesita discursos, necesita acciones. Y aquí está la verdad que debes grabar en tu mente: la resiliencia no es algo que se hereda, es algo que se construye. Cada vez que eliges levantarte, tu resiliencia crece. Cada vez que eliges seguir, tu resiliencia se fortalece. Cada vez que eliges resistir, tu resiliencia se convierte en tu identidad. La resiliencia es la virtud de los grandes, la prueba definitiva de que nada puede detener a un hombre o una mujer que se niega a permanecer en el suelo. Es la ley del renacer, morir un poco en cada fracaso y volver a vivir más fuerte en cada regreso. Capítulo 11. El aprendizaje es el alimento de la mente, la respiración del espíritu, el principio eterno que mantiene vivo al ser humano mucho después de que el cuerpo empiece a envejecer, porque lo que realmente muere primero no es el organismo sino la mente que se niega a aprender, la mente que se endurece en la soberbia de creer que ya lo sabe todo, la mente que se congela en la rigidez de su ignorancia. La diferencia entre un hombre que crece y un hombre que se marchita no está en su edad ni en sus circunstancias, está en su disposición a aprender, a observar, a escuchar, a absorber. Hablar menos y entender más es el acto fundamental del aprendizaje, porque cada silencio te da acceso a una lección que el ruido habría ocultado, cada observación sustituye 1000 palabras innecesarias, cada momento de escucha profunda abre una puerta que el orgullo cierra. Abraham Lincoln es una muestra de cómo el aprendizaje puede transformar la vida de un hombre sin recursos. No nació con educación formal ni con privilegios, pero se forjó a sí mismo como estudiante perpetuo, leía a la luz de una chimenea, copiaba textos a mano, estudiaba leyes por su cuenta. Su aprendizaje no fue producto de un sistema académico, fue producto de hambre intelectual y disciplina. Ese aprendizaje autodidacta lo llevó de la pobreza extrema a la Casa Blanca. Lincoln nunca dejó de aprender, y esa apertura fue lo que lo convirtió en un líder capaz de comprender tanto la letra de la ley como el corazón de la gente. Thomas Edison tampoco era un académico ejemplar, de hecho, muchos lo consideraban un estudiante mediocre.
Pero su grandeza estaba en otro lugar, en su voluntad de aprender con la práctica, de convertir cada fracaso en lección, de observar lo que otros pasaban por alto. Su laboratorio era una universidad permanente, y cada error era una clase magistral. Edison entendía que aprender no era acumular datos, era transformar la mente con cada experiencia. Su genio fue, en esencia, una consecuencia de su capacidad de aprender constantemente. Andrew Carnegie supo que su mayor riqueza no era el dinero que acumulaba, sino el aprendizaje que extraía de los demás. Su disciplina no consistía solo en trabajar duro, consistía en rodearse de personas más sabias, escuchar en silencio, absorber conocimiento. Su ascenso fue posible porque nunca dejó de aprender de cada maestro, de cada socio, de cada experiencia. Y cuando alcanzó la cima, devolvió al mundo ese aprendizaje creando bibliotecas, convencido de que el verdadero poder estaba en multiplicar el acceso al conocimiento. Walt Disney fracasó más veces de las que la mayoría de los hombres soportaría. Pero cada fracaso lo enseñaba. Perdió un personaje y aprendió la importancia de proteger la propiedad intelectual. Enfrentó la bancarrota y aprendió a negociar con más inteligencia. Fue rechazado por los bancos y aprendió a perseverar con más creatividad. Su legado nació porque no veía la derrota como una tumba, sino como un aula. Aprender era su forma de sobrevivir y su forma de construir. Henry Ford también encarnó el poder del aprendizaje. Antes de perfeccionar su línea de producción, acumuló errores, pérdidas y burlas. Pero cada tropiezo era una lección que no olvidaba. Ford sabía que el aprendizaje era el proceso que transformaba la idea en realidad. Y gracias a esa actitud, no solo revolucionó el transporte, revolucionó la manera en que las sociedades trabajan. Nikola Tesla, a pesar de su soledad y de sus derrotas, fue un aprendiz eterno. Aprendía de la naturaleza, de los fenómenos invisibles, de las conexiones que otros no podían ver. Su mente era un laboratorio perpetuo, su aprendizaje era continuo. Y aunque en vida no fue reconocido como merecía, el fruto de su aprendizaje sostiene la tecnología moderna. Tesla es prueba de que el aprendizaje no siempre se premia en el presente, pero siempre trasciende hacia el futuro. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, pero no desperdició ese tiempo. Transformó su celda en una escuela, su sufrimiento en disciplina intelectual, su soledad en reflexión. Aprendió del enemigo, aprendió de sus compañeros, aprendió de su propia historia. Su resiliencia estaba alimentada por su aprendizaje. Y gracias a esa capacidad de aprender incluso en el encierro, pudo salir no como un prisionero roto, sino como un líder preparado para reconciliar a su nación. El aprendizaje no es un lujo, es una necesidad. El que deja de aprender queda atrapado en la obsolescencia, el que sigue aprendiendo se mantiene vigente, sin importar la edad ni las circunstancias. El aprendizaje convierte al joven en sabio y al anciano en eterno. La inteligencia social también se construye sobre el aprendizaje, porque quien no aprende de las personas que lo rodean repite los mismos errores, destruye relaciones, pierde oportunidades. El que aprende escucha, observa, detecta patrones, mejora su forma de comunicarse, ajusta su estrategia. La adaptabilidad nace del aprendizaje, la resiliencia se fortalece con el aprendizaje, la visión se expande con el aprendizaje. Hablar menos y entender más multiplica el aprendizaje, porque cada vez que eliges escuchar, te abres a la sabiduría del otro, cada vez que eliges observar, descubres lo que otros no ven, cada vez que eliges callar, tu mente se abre a recibir en lugar de gastar energía en impresionar. El aprendizaje no es acumular títulos ni coleccionar diplomas, es capacidad de transformar la mente. Un hombre con títulos pero sin disposición a aprender está muerto en vida, un hombre sin títulos pero con hambre de aprender puede transformar la historia. El mundo moderno cambia cada segundo. Las tecnologías caducan, las industrias se transforman, las culturas se reinventan. El que no aprende se queda atrás, el que aprende permanece vigente. El aprendizaje no es una etapa, es un estilo de vida, una decisión perpetua de crecer. Y aquí está la verdad que debes grabar, el aprendizaje no termina nunca. El día que dejas de aprender, empiezas a morir. El día que sigues aprendiendo, aunque tu cuerpo envejezca, tu espíritu permanece joven, tu mente permanece fuerte, tu vida permanece expansiva.
El aprendizaje es la virtud que hace posible todas las demás, porque sin él no puedes corregir tu mentalidad, ni fortalecer tu creencia, ni perfeccionar tu claridad, ni descubrir tu propósito, ni sostener tu disciplina, ni ejecutar tu acción, ni vivir en gratitud, ni adaptarte, ni resistir. El aprendizaje es la raíz común de toda grandeza. Capítulo 12. Este es el punto en el que todos los caminos convergen, el lugar donde cada idea anterior se une para formar un principio indivisible, la culminación de una travesía que no busca entretenerte sino transformarte, porque lo que has escuchado no son frases bonitas ni adornos literarios, son armas invisibles, son cimientos de acero. Son leyes eternas de la mente y de la conducta humana. La psicología del comportamiento humano y el dominio de la inteligencia social no son teorías lejanas, son la materia con la que se escribe tu destino cada día, son el terreno donde se libra la batalla que definirá en qué te conviertes. La mentalidad fue la raíz, porque sin mentalidad nada se sostiene. Tus creencias fueron la estructura, porque ellas definen lo que piensas que es posible. La claridad fue la luz que te mostró la dirección. El propósito fue la llama que te dio un porqué más fuerte que cualquier cómo. La disciplina fue la columna vertebral que sostuvo la marcha. La acción fue el lenguaje que convirtió ideas en realidad. La gratitud fue la energía que alimentó tu espíritu en cada paso. La adaptabilidad fue la flexibilidad que te permitió no quebrarte en medio del cambio. La resiliencia fue la fuerza que te levantó después de cada caída. Y el aprendizaje fue el aire constante que mantuvo tu mente viva. Todo eso no son piezas aisladas, son engranajes de un mismo motor, tu capacidad de gobernar tu mente y de dirigir la influencia que ejerces en los demás. Mira la historia y verás que los que dejaron huella no fueron los más afortunados ni los más privilegiados, fueron los que aplicaron estas virtudes en silencio y con constancia. Abraham Lincoln no habría sostenido la unión sin mentalidad, claridad, propósito y resiliencia. Thomas Edison no habría iluminado el mundo sin creencia, disciplina, acción y aprendizaje. Andrew Carnegie no habría levantado un imperio sin adaptabilidad, propósito y gratitud. Walt Disney no habría creado mundos de sueños sin claridad, resiliencia y acción. Henry Ford no habría revolucionado la industria sin disciplina, adaptabilidad y propósito. Nikola Tesla no habría sembrado el futuro sin creencia, aprendizaje y resiliencia. Nelson Mandela no habría liberado a su pueblo sin mentalidad, propósito, adaptabilidad y gratitud. Todos ellos fueron hombres de carne y hueso, con miedos, con fracasos, con errores, pero la diferencia fue que se negaron a ser gobernados por el ruido del mundo y eligieron gobernar su mente. La psicología del comportamiento humano no es solo comprender a los demás, es comprender primero tu interior. La inteligencia social no es fingir simpatía ni manipular, es conectar desde la visión, desde la claridad, desde el propósito. Es saber que cada ser humano actúa según sus creencias, se mueve por sus emociones, se sostiene en sus hábitos, y que quien comprende eso puede guiar, puede inspirar, puede liderar. El mundo moderno está saturado de ruido, voces que hablan sin cesar, opiniones vacías, críticas constantes, comparaciones interminables. El que se pierde en ese ruido se convierte en esclavo de las circunstancias, el que lo observa en silencio y entiende más se convierte en maestro de su destino. Hablar menos y entender más no es un eslogan, es una disciplina de poder. El que habla menos protege su energía, enfoca su mente, escucha lo que otros no oyen, ve lo que otros no ven. El que entiende más, en lugar de reaccionar, actúa con estrategia. Y esa es la esencia del dominio humano, menos palabras, más visión, menos excusas, más acción, menos quejas, más gratitud, menos rigidez, más adaptabilidad, menos miedo, más resiliencia, menos orgullo, más aprendizaje. Este es el clímax, comprender que todo está en tu mente. La mentalidad que eliges cada mañana, las creencias que sostienes, la claridad con la que miras, el propósito que decides abrazar, la disciplina que cultivas, la acción que ejecutas, la gratitud que practicas, la adaptabilidad que entrenas, la resiliencia que fortaleces y el aprendizaje que nunca abandonas. Ese es tu arsenal, esa es tu fortaleza, ese es tu legado. Porque al final, cuando todo se acabe, no importarán las excusas que diste ni las palabras que pronunciaste, importará en qué te convertiste.
Y eso estará definido no por las circunstancias que enfrentaste, sino por las virtudes que elegiste cultivar. La psicología del comportamiento humano no es teoría, es práctica diaria, la inteligencia social no es artificio, es influencia real. Ambas son la obra de arte más importante, tu vida. Y aquí está la verdad final que debes grabar: la mente lo es todo, y en lo que piensas, te conviertes. Si eliges pensamientos débiles, vivirás débil. Si eliges pensamientos fuertes, vivirás fuerte. Si eliges pensamientos de derrota, tu vida será derrota. Si eliges pensamientos de grandeza, tu vida será grandeza. Esa es la ley suprema. Así que no pierdas más tiempo en ruido vacío. Habla menos, entiende más, actúa con firmeza, agradece en abundancia, adáptate sin miedo, resiste con dignidad y aprende sin descanso. Conquista primero tu mente, y después conquistarás cualquier escenario. El mundo no necesita más palabras huecas, necesita más hombres y mujeres que vivan con claridad, con propósito y con disciplina, que actúen con gratitud, que se adapten con sabiduría, que resistan con resiliencia y que aprendan siempre. Ese es el llamado final. Esa es la obra que debes construir. Esa es la grandeza que está esperándote. Porque la psicología del comportamiento humano y el dominio de la inteligencia social no son un tema de estudio, son el arte de vivir.